Bueno, chicos, vamos a continuar resolviendo los ejercicios que después van a tener que entregar. Entonces, a ver, fíjense en el libro que veníamos viendo, las operaciones, suma. Acá aparece el ejercicio 2, graficar el vector suma por el método de la poligonal, pide nomás. Pero yo lo voy a hacer por los dos, paralelogramo y poligonal, para que ustedes puedan comprobar, como en este caso, ven uno al lado del otro, que efectivamente da lo mismo por cualquiera de los dos métodos. Entonces ese ejercicio 2 yo lo pasé a esta hoja. Entonces lo vamos a ir resolviendo juntos, ¿sí? A ver, ¿qué les puse acá? Sumar gráficamente los dos pares de vectores dados en cada caso por los métodos vistos. En la columna de la izquierda vamos a hacer paralelogramo y en la columna de la derecha vamos a hacer poligonal. Una cuestión, fíjense que para que vean que he dibujado los ejercicios tal cual como me los da ahí. Bien, arrancamos con el primer par de vectores que me dieron. Me los dieron así, ¿sí? Uno a continuación del otro. Entonces, ¿en qué columna lo ubiqué? Acá, método de la poligonal. ¿Por qué? Porque el método de la poligonal, en la suma, les recuerdo, por el extremo de uno va el origen del otro. Entonces, lo único que hay que hacer acá, unir el origen con el extremo. Y este es el vector A más B. No los dejen mudos los gráficos, chicos, ¿eh? Ese es el A más B. Bien, ¿cómo lo hacemos a la suma de estos dos vectores? Fíjense que tanto el A como el B son equivalentes, nada más que ahora los pongo con el mismo origen, porque el método del paralelogramo necesito que los vectores estén con el mismo origen. Entonces, armamos el paralelogramo. La escuadra sobre el vector que quiero trasladar, el A. Acá pongo esto y por el extremo del B trazo una paralela. Ahí. Y ahora, por el extremo del A, trazo una paralela al vector B. La escuadra en el vector donde voy a trazar la paralela. Hago así, línea de puntos. Y este es mi vector, el origen de los dos, con la intersección de las paralelas. Este es mi vector A más B. No me interesan las componentes acá. Acá lo que sumar, restar, multiplicar por componentes es muy fácil, muy sencillo. Lo más complicado es el manejo de la regla y la escuadra. Después todas estas operaciones las vamos a ver con el programa GeoGebra, pero bueno, eso es otra manera de comprobar que estamos trabajando bien. Pero la idea es que primero lo aprendamos así. ¿Está? Miren, ustedes comparan por uno u otro método, miremos el módulo. 4 centímetros y un poquitito. Bueno, acá me da un poquito más grande porque quizás he hecho más grande esto, pero la idea es que vean que tienen la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido. En realidad este va más allá. O sea, viene en el origen y donde termina la punta de la flecha, termina la punta de la flecha acá. Si estos dos vectores, a ver, los hice exactamente igual, este mide casi 3 centímetros. Claro, acá lo hice 2,5, es por eso que me dio un poquitito más chico. Pero si los hacen exactamente igualitos en módulo, les tiene que dar igual. Vamos con el otro par de vectores que les dio acá en el, ¿ven? El C y el D. Acá está, el C y el D. Me los dieron así sueltos. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo los acomodo? En el método de la poligonal, C más D y D más C va a ser lo mismo. Ya vamos a ver estas propiedades. Pero por ahora les cuento que así sucede, después lo comprobaremos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo por el método de la poligonal, por el extremo de C, traslado el D, ¿sí? O por el extremo del D, traslado el C. Es lo mismo, como quieran. Yo lo que voy a hacer, por el extremo del C, voy a trasladar el D, ya que lo tengo acá chiquitito, cerquita. Entonces, voy a trasladar el vector. Por lo tanto, no voy a hacer línea de puntos, el vector, tal cual. Entonces, lo que voy a hacer para no errarle es,
Por eso elegí este tipo de hojas, ¿no? Pues si yo hubiera elegido hojas cuadriculadas es mucho más fácil, porque uno va especulando con el cuadrito. Pero acá es más complicado. Entonces, la escuadra sobre el vector que voy a trasladar. ¿A dónde lo voy a trasladar? Al extremo del vector C. Entonces, bueno, yo pongo más o menos acá. Por eso es bueno tener escuadra y regla transparentes. Entonces uno puede ver por dónde anda. Lo voy a trasladar acá. ¿Y de cuánto lo voy a dibujar al vector? A ver, voy a darle la dirección. Y este vector mide 2 centímetros y 3 rayitas. Entonces, 2 centímetros más o menos acá. Este es el vector D. ¿Sí? Este es el vector C. Y este es el vector D, le voy a llamar D'. Es equivalente, o sea que trabajar con este y con este es lo mismo. Recuerden que de todos los equivalentes elegimos un representante y bueno, generalmente ese representante lo elegimos en el origen de coordenadas, pero yo puedo trabajar indistintamente con cualquier vector equivalente. Entonces, ahí está. Por el extremo del C va el D. Origen del primero, extremo del último. Y acá tengo mi vector C más D. C más D. Vamos a hacer lo mismo por el método del paralelogramo. Por el extremo de C traslado el D. La escuadra acá y pongo la regla acá y lo traslado. Entonces acá trazo la paralela, línea punteada. Los vectores deben ser coincidentes para poder hacer el método del paralelogramo. Es por eso que al C y al D los dibujé, los coloqué bien con el mismo origen. Y ahora por el extremo del D traslado el C. Pongo la escuadra sobre el C. Yo puedo poner la escuadra así, o si quiero, soy más rebuscada, justo puse siempre la regla buscando el cateto menor. Ahí está, ¿ven? A ver, hagámoslo así. Pongo la escuadra bien ahí, la regla acá para que no se me corra. Y acá me es más incómodo. Ahí está. Pero más cómodo que el pizarrón es, se lo aseguro. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el vector C más D? Origen, intersección de las paralelas. C más D. ¿Ven? Este vector y este vector, los dos miden casi 5 centímetros, son equivalentes. Está hecha la suma por los distintos métodos. Y por último, el E y el F. Fíjense que en el libro el E y el F me los da para cualquier lado, son vectores libres. Yo los tengo que acomodar de acuerdo al método, a la operación que voy a hacer y al método que voy a usar. Entonces, si es el método de la poligonal, ¿qué voy a hacer? Uno a continuación del otro. Este mide 3 centímetros. Yo para que la dirección sea exactamente la misma, ahí está, 3 centímetros, lo voy a hacer acá. Espera, lo voy a dibujar con negrita. 3 centímetros. 1, 2, 3. Ahí está. Este es mi vector E. Le llamo. Y a continuación, es E más F. Uy, se me va a poner... Esperen, vamos a hacer una cosa, ya que acá no voy a parar el video ahora. No, porque me tengo que ir a continuación del E, tengo que poner el F y me tengo que ir para arriba y no quiero cruzarme ahí, no quiero que quede mal. Va de nuevo. Entonces lo que voy a hacer, el E lo voy a hacer más abajo acá. Voy a tomar la misma dirección, total ya sé que es módulo 3. Porque a continuación tengo que poner el F, nada más que por eso lo hago más abajo. Acá no sé por qué lo hice tan arriba. Ahí. Sí, tiene la misma dirección. Entonces voy a hacer un vectorcito de 3 centímetros. 1, 2, 3, del 12 al 15. Bien, este es mi vector E. Y a continuación, porque estoy sumando, coloco el F, el vector, ¿sí? Entonces, espero que se haya secado ahí. Trazar la paralela. ¿Ven? Ahí voy a marcar la dirección. Y después le tomo la medida al módulo. A ver, que no se me haya corrido. Ahí creo que está bien. Marcar bien la dirección. ¿Y cuánto mide el vector F? Mide 2,5 centímetros.
Entonces mido 2,5 centímetros y más o menos acá quedó. ¿Cuál es entonces el vector? El E más F, origen del primero y extremo del último. Este es el vector E más F por el método de la poligonal. Por el método del paralelogramo, ¿qué tengo que hacer? Dibujarlo a los dos coincidentes. Entonces, el E lo dibujo acá abajo. 3 centímetros, ya lo voy a hacer de 3 centímetros. Ahí está. Acá tengo el vector E. Y el F, mismo, tiene que tener el mismo origen. Entonces, lo tengo que trasladar para acá. Siempre la escuadra sobre el vector que quiero trasladar. Quiero trasladar este, pongo la escuadra ahí. La regla que me acompaña para no perder la dirección. Marco la dirección y después me fijo cuánto mide de módulo. A ver cuánto mide. Mide 2,5 centímetros, ¿cierto? Me había olvidado. Marcamos 2,5 centímetros. Estas añadiduras, a ver, lo que pasa es que estoy parada para que se vea bien. Estoy medio incómoda. Bien. Va, con mucha fe. Ese es el F. ¿Ven? El E y el F. Entonces ahora método del paralelogramo. Por el extremo del F, la paralela al E. Ahora sí, paralela, línea punteada. Recién trasladaba vectores. Entonces los trasladaba hacia línea llena, flechita. Ahora son paralelas. Y por el extremo del E, la paralela al F. La escuadra sobre el vectorcito. Está medio quedó el pobre, pero bueno. Ahí lo pasamos acá. Se intersectan. Y acá tengo el vector E más F. E más F. ¿Está? Así les tiene que quedar. Así que ya saben, meto la poligonal para acá. A ver, así queda más prolijito. Vamos a hacer una línea divisoria acá. Ya saben, todos estos hechos con el método de la poligonal me queda formado, se llama así, queda formado un polígono, en este caso un triángulo. Pero si yo tengo varios vectores para sumar, voy colocando uno a continuación del otro y me va quedando un polígono, por eso se llama poligonal. Acá solamente estamos sumando de a dos vectores, pero yo puedo sumar la cantidad de vectores que se me ocurra. Y el método del paralelogramo, bueno, como verán, quedan formados paralelogramos, ¿sí? Bien, vamos a pasar al ejercicio ahora. Doy vuelta a la página, vimos resta de vectores. Esto que está acá ya lo tenemos hecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les recomiendo que lo repasen, ¿sí? Acá les muestro que les había quedado así, que se los expliqué en el otro video. Y ahí vamos a resolver el ejercicio 3. Les quiero aclarar una pequeña cosita. Bueno, esto de suma lo vamos a sacar porque si no tengo muchas cosas acá y se me va a hacer lío. Miren, vamos a hacer una cosa. Este lo vamos a poner en forma apaisada. Ahí creo que ando bien, se ve bien. Una aclaración y ya me pongo bien en foco acá. Ustedes si ven, el vector AB es igual. El CD lo hice un poco más inclinado para acá, a propósito, y el EF lo hice bien recto. ¿Por qué? Porque cuando hacía una de estas operaciones quedaban muy cerquita uno de otro, nada más que por eso. Pero en realidad la idea es trabajar con vectores cualesquiera, libres, y que podamos sumar, restar, hacer lo que quiera con esos vectores. Entonces, bueno, ya saco el libro, ya sabemos que nos vamos a dedicar a esto. Vamos a dejar solamente esto enfocados acá. Bien, ¿cómo comenzamos? Yo lo que hice es dividir la hoja, porque ojo que este lo tienen que entregar también. Entonces tienen que hacer estas tres operaciones. Miren, acá se las pide en el libro, esas tres operaciones. Una cuestión, el vector AB menos GH, por ejemplo, AB, el vector opuesto a la B, es el BA. ¿Sí?
O sea, este nace en A y termina en B. El opuesto nace en B y termina en A. Una aclaración que hacemos. O también puedo indicarlo así, opuesto de AB. Son distintas maneras de denominarlos. Entonces miren acá, vamos a hacer esta resta por el método del paralelogramo, la poligonal y la variante de la poligonal. Les vuelvo a repetir, miren la otra hoja que teníamos de referente. Por el método del paralelogramo ya sabemos que tengo que hacer esta cuenta, AB menos GH, AB menos GH. Entonces, ¿qué hice yo acá? Dibujé el vector AB, siempre tomamos de referencia esto. Y como el método por el paralelogramo tiene que tener el mismo origen, entonces si yo tenía el GH, fíjense que el GH va para allá, el opuesto es el HG. Este nace en G y termina en H, el opuesto es el que nace en H y termina en G. Pero para no hacer tanto lío yo uso esta denominación, opuesto de GH. Entonces, fíjense que es al revés. Listo, ya los tengo ubicados. Entonces, ¿qué me queda hacer ahora? Simplemente trazar el paralelogramo. La escuadra sobre el vector AB y lo traslado acá. Trazo una paralela. Y por el extremo del AB trazo la paralela al opuesto de GH. Estoy sumándole el opuesto. Cuando yo sumo el opuesto, estoy restando. Entonces, miren, origen, intersección. Este es el vector AB menos GH. ¿Sí? Meto la poligonal. Por el extremo del AB, coloco no el GH. Fíjense que el GH que va para allá, no. ¿Ven? El opuesto. Y de nuevo, origen del primero, extremo del último. Fíjense que en todos los casos les tiene que ir quedando vectores equipolentes. Este es AB menos GH. Por último, la variante de la poligonal era con los dos vectores originales, tal cual como se los di. El AB, fíjense que es exactamente igual, y el GH. Fíjense que hice un vector equivalente a este, GH. Entonces, recuerden que por este método, la variante de la poligonal, acá está lo que habíamos hecho antes. El vector A menos B era el que nace en B y termina en A. Entonces, acá, el vector AB menos GH es el que nace acá, en el GH, y termina en el AB. Ahí está. Fíjense que los tres les tiene que quedar exactamente igual. Son equivalentes, miren. Miden lo mismo, misma dirección, módulo y sentido. Vuelvo a repetir, paralelogramo, estamos en la resta. Estamos en la resta. Ejercicio 3, esto es resta. Esto es resta. Entonces, bueno, yo no les había puesto otra aclaración porque está en el libro. Entonces, acá por el paralelogramo tienen que estar coincidentes. El AB y el opuesto del GH. Por la poligonal, a continuación del AB, el opuesto del GH. Y por la variante, dibujo con el mismo origen el AB y el GH, tal cual como me lo dieron, y va del sustraendo al minuendo, del extremo del GH al extremo del AB. Vamos a ver cómo nos va con esta otra operación. CD menos EF. Acá yo solamente dibujé el CD, para que hagamos entre todos una manera de decir. Pero creo que ustedes deberían estar haciéndolo junto conmigo. Tengo el vector CD. ¿Lo dibujaron? Ahí lo tienen. Estoy en el paralelogramo, entonces yo digo, bueno, ¿qué ubico? Tengo que ubicar el EF. El EF va para acá, pero yo tengo que hacer el opuesto. ¿Sí? Porque yo tengo que sumarle el opuesto por el método del paralelogramos. Entonces, si el EF mide 1 centímetro y 1,7, entonces 1,7, pero en lugar de ir para abajo, lo dibujo para arriba. Ahí está. Este es menos, es el opuesto del EF.
Entonces ahora sí, paralelogramo. Traslado el CD por el extremo del opuesto del EF. Por el extremo del CD traslado el opuesto. Ahí, para arriba. ¿Cuál es el vector CD menos EF? Origen y extremo. Ahí está. Ese es el vector CD menos EF. Vamos con la poligonal. Por el extremo de CD, el opuesto del EF. O sea, el que va para arriba y ya sé, derechito va nomás, y ya sé que mide 1,7. Entonces, ahí está. Este es ustedes vayan escribiendo, no los dejen mudos a los vectores. ¿Cuál es el vector resta? Origen del primero, extremo del último. Ahí lo dibujamos. Y controlen CD menos EF, que les quede exactamente igual. Por último, tenemos el CD, la variante de la poligonal. Tengo que dibujar el vector original, el EF, el que va para abajo, con el mismo origen, 1,7, más o menos por ahí. El EF, original. Entonces, CD menos EF es el vector que nace en el extremo del sustraendo y llega hasta el extremo del minuendo. Ahí está. Este es el CD menos EF. Nuevamente corroboren que de las tres maneras les quede igual. ¿Sí? Por último, vamos a hacer la última operación que tenemos acá, que es el EF menos GH. Bueno, paralelogramo. Yo, para no hacerlo tan largo, ya saben cómo hay que acomodarlos. Ya tengo algunos dibujados. ¿Cuál dibujé? A ver, corroboremos. El EF, ya sabemos que es este. Bien, chequeamos. Y después, como es paralelogramo, tiene que tener el mismo origen. F menos, la operación es F menos GH. GH va para la izquierda y para arriba. ¿Cuánto mide el GH? Mide 1,8 más o menos. Entonces, el opuesto de GH, fíjense que tiene la misma dirección, vamos a corroborar, ¿ven? Tiene la misma dirección, pero cambia, y módulo, pero cambia el sentido. Ahí está, lo dibujé para el otro lado. Entonces ahora, con esos dos, regla y escuadra, a ver. Por el extremo de F, trazo el GH, el opuesto, ¿no? Entonces pongo la escuadra ahí. Ahí está, línea punteada. Bien. Por el extremo del opuesto de GH, traslado el F. Escuadra, regla y traslado acá. Hago la línea de puntos. Ahí se intersecta. Entonces, acá tengo el vector EF menos GH. Bien, vamos a ver poligonal. EF, a ver, vamos, acá tengo el EF, chequeemos. Por el extremo de EF, poligonales, origen con extremo, pongo el opuesto del GH. Porque si pongo el GH estoy sumando y acá estoy restando. Listo, origen del primero, extremo del último es el vector resta. Ahí está. Era por este ejercicio que varié las direcciones porque si no quedaba muy amontonado. EF menos GH. Va quedando igualito. Y por último, la variante de la poligonal, ¿cómo era? Los dos vectores los tenía que dibujar con el mismo origen. Entonces chequeemos. El EF va para acá. El GH, tal cual como me lo dieron, para la izquierda y para arriba, con el mismo módulo. Y de nuevo, EF menos GH es el vector que va del segundo al primero. Flechita para abajo. EF menos GH. Bueno, chicos,
acá está todo entonces. Espero que lo hayan entendido. Cualquier cosa después en los Meet o en las clases presenciales, esperemos. Vamos a ir retomando esto y me pueden consultar cualquier duda. ¿Está? Entonces, lo que hemos hecho entre estos dos videos, vuelvo a aclarar, acá tienen la suma por los dos métodos. En esta hoja que hicimos en el video anterior, bien la resta por los tres métodos, para no rayar el libro, está acá. Y este es otro de los ejercicios, el ejercicio 3 del libro, que también lo van a tener que entregar. Cada operación hecha por los tres métodos. ¿Está? Bueno, chicos, entonces con esto y con esto resuelto, me despido y nos vemos en la próxima, que probablemente sea de esta manera, con esta modalidad, porque ya les digo, vamos a seguir trabajando con paralelas, perpendiculares. Adiós.